Te contaré la verdad trascendental detrás del hombre que escaló un árbol para ver a Jesús, un publicano odiado cuya vida era un monumento a la avaricia y la traición. Y como ese encuentro de unos segundos se convirtió en la prueba más poderosa de que ninguna altura social, ni ninguna bajeza moral, puede escapar al llamado personal del Mesías. Esta no es la simple historia de un hombre bajo de estatura, es la revelación épica de cómo la humillación personal fue el puente hacia la redención, y cómo el Hijo de Dios rompió el juramento escondido de la exclusión social. Zaqueo. Su nombre, irónicamente, significaba puro o justo en hebreo, un título que se había convertido en la maldición silenciosa de su vida. Él era el principal de los publicanos en Jericó, una posición de inmensa riqueza y despreciable traición. Jericó, la ciudad de las palmeras, era un centro vital para el comercio de bálsamo y un importante puesto fronterizo, lo que significaba que el jefe de los recaudadores de impuestos amasaba fortunas gigantescas. Pero esa riqueza tenía un precio, Zaqueo era un paria. Los publicanos eran judíos que trabajaban para Roma, el enemigo invasor. Ellos no solo recolectaban el impuesto imperial, sino que se les permitía añadir sus propios márgenes de ganancia, lo que invariablemente conducía a la extorsión y el robo legalizado. Para el pueblo judío, Zaqueo no era solo un pecador, era un traidor, un ladrón, y estaba tan ceremonialmente impuro que nadie se atrevería a entrar en su casa, mucho menos a sentarse a su mesa. Su dinero era dinero sucio, y su estatura social era incluso más baja que su estatura física. Pero la fama de Jesús de Nazaret, el rabí milagroso que no rehuía a los marginados, había llegado hasta Jericó. Zaqueo, a pesar de su fortuna y su corazón endurecido por la codicia, tenía un vacío, una sed profunda que ni todo el dinero de Roma podía saciar. Su vida de lujos era, en realidad, una existencia de profunda soledad. La maldición silenciosa de su riqueza era el ostracismo de su propia gente. Y así, cuando se supo que Jesús pasaría por Jericó en su camino a Jerusalén, algo se encendió en el corazón de Zaqueo, una búsqueda genuina, una curiosidad que iba más allá del simple espectáculo. El problema era doble, su baja estatura física y la multitud inmensa que se agolpaba para ver a Jesús. La multitud, compuesta principalmente por aquellos a quienes Zaqueo había oprimido, actuaba como una barrera de juicio y resentimiento. No solo no lo dejarían ver, sino que activamente le impedirían el paso. Zaqueo era un hombre importante, el jefe de los publicanos, que se encontraba humillado por su propia estatura y por el odio de la gente. Y en ese momento de humillación y desesperación, Zaqueo tomó una decisión épica y radical que nadie se atrevería a contar con la profundidad que merece, corrió. Un hombre rico y poderoso, el jefe de impuestos, no corre. Correr era un acto indigno de su posición. Pero Zaqueo, impulsado por una urgencia espiritual que superó su orgullo, corrió como un niño. Su corazón, por primera vez en años, no latía por la avaricia, sino por la esperanza. Corrió hacia un árbol, una higuera sicómoro, un árbol robusto con ramas bajas y amplias. Este es el hecho épico y revelador. Zaqueo escaló el árbol. Un hombre de su rango no se sube a un árbol, es un acto de absoluta vergüenza pública. Él no buscaba una posición de poder, sino una posición de vista. Él estaba dispuesto a sacrificar su dignidad restante para satisfacer la necesidad de ver al Maestro. En esa rama, Zaqueo se elevó por encima de la multitud que lo juzgaba, no por arrogancia, sino por un deseo puro de buscar. El favor de Dios estaba a punto de interceptar su desesperación, transformando su humillación en su altar. La higuera sicómoro se convirtió en el primer púlpito de su conversión. El Mesías, que venía a Jericó para cumplir su juramento escondido de buscar y salvar lo que se había perdido,
ya sabía exactamente dónde encontrar a este hombre. La conexión profética estaba dispuesta, la búsqueda genuina de Zaqueo había activado la compasión divina. La escena estaba dispuesta para el milagro de la gracia. Zaqueo, encaramado torpemente en la higuera sicómoro, observaba a Jesús pasar, creyendo que su posición elevada le permitía ser un observador anónimo, un espectador más. Él pensó que solo quería ver quién era Jesús, pero Jesús estaba allí para ver quién era Zaqueo. El maestro, al llegar justo debajo del árbol, se detuvo. Y en ese instante, el mundo de Zaqueo se detuvo también. Jesús alzó la vista. Esa mirada fue un relámpago que penetró la gruesa armadura de avaricia y cinismo que Zaqueo había construido a lo largo de los años. No fue una mirada de juicio, sino de conocimiento y afecto personal. El Mesías, el que conoce el corazón, llamó a Zaqueo por su nombre, un hecho épico que demuestra la omnisciencia divina. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La multitud, que segundos antes había sido una barrera de juicio silencioso, se convirtió en un coro de indignación audible. El murmullo se extendió como un incendio, ha entrado a posar con un hombre pecador. Para el pueblo, esto era una doble ofensa. Jesús no solo se estaba asociando con un traidor y un ladrón, sino que estaba transgrediendo la ley social al contaminarse con la inmundicia de su casa. La maldición silenciosa de la exclusión social recayó sobre Jesús por el simple acto de su invitación. Él estaba cumpliendo su juramento escondido de redención al identificarse con el marginado. Zaqueo, por su parte, debió sentir una mezcla de terror y éxtasis. Él, el paria social, el despreciado, fue llamado por su nombre por el hombre más famoso de Israel. La urgencia de la voz de Jesús, date prisa, fue un llamado irresistible. Zaqueo, el hombre que había corrido con dignidad quebrada, ahora descendía con un corazón roto y arrepentido. Detente un instante y reflexiona sobre la magnitud de este llamado personal. Jesús tenía cientos de discípulos devotos que lo habrían recibido. Pero él eligió a Zaqueo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la historia de la búsqueda de lo que estaba completamente perdido. Si esta verdad sobre el amor radical de Jesús por el marginado, esta profunda revelación de que no hay pecador demasiado pequeño o demasiado grande para su gracia, te ha impactado y sientes que esta visión de la misión de Jesús es vital para otros, hazme un favor, presiona ese botón de me gusta ahora mismo, suscríbete al canal Renacer Espiritual si aún no lo has hecho. Y activa la campanita. ¿Por qué quedarte hasta el final? Porque revelaremos cómo la restitución de Zaqueo fue el acto de fe más audaz y costoso registrado, un hecho que la mayoría pasa por alto. Hablamos de videos de todos los temas de la Biblia, desvelando el contexto épico y desconocido de las Escrituras. Tu apoyo asegura que esta luz siga brillando. Continuemos, porque el arrepentimiento de Zaqueo estaba a punto de transformar su riqueza en un acto de justicia. El camino a la casa de Zaqueo fue un acto de profunda humillación y triunfo. La multitud se dispersaba, no por asombro, sino por ofensa. Pero Zaqueo ya no escuchaba sus murmullos. La presencia de Jesús había silenciado la maldición silenciosa de su conciencia. Al llegar a su opulenta casa, el centro de su codicia y su poder, Zaqueo se encontró cara a cara con el juez y Salvador. La casa de Zaqueo, antes un monumento a la riqueza mal habida, se convirtió en un templo de arrepentimiento. El publicano, que se había enriquecido a través de la extorsión y la explotación de su propio pueblo, se puso de pie ante Jesús. Su arrepentimiento no fue una emoción superficial o una simple disculpa,
Fue una declaración pública y radical de restitución, un acto épico de justicia que excedía por mucho el requerimiento de la ley mosaica. Zaqueo declaró: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Este es el hecho épico y trascendental que la mayoría de las narraciones infantiles pasan por alto. La ley mosaica, Números capítulo 5 versículo 7, requería que el arrepentido restituyera el monto defraudado más una quinta parte, el 20% adicional. Sin embargo, Zaqueo, movido por el favor de Dios y la presencia transformadora de Jesús, fue mucho más allá. Al prometer devolver cuadruplicado, 4 veces lo robado, se acogió a la pena más severa impuesta por la ley rabínica para los casos de robo de ovejas. Asumiendo el estatus de un ladrón confeso que no había sido capturado, sino que se había entregado voluntariamente. La magnitud de este acto de restitución es asombrosa. Al dar la mitad de sus bienes a los pobres, Zaqueo estaba renunciando a su estilo de vida de opulencia. Al devolver el cuádruple, estaba garantizando que su inmensa fortuna se agotaría por completo para hacer justicia a aquellos a quienes había robado. La palabra de Zaqueo no era una promesa hueca, era un juramento escondido de su total y radical conversión. Su arrepentimiento tuvo un costo financiero real y devastador, transformando el dinero sucio de la opresión en el medio de la justicia divina. La restitución es la prueba innegable de la autenticidad del arrepentimiento. Zaqueo comprendió que no se puede abrazar la luz de Cristo con las manos llenas de riquezas mal habidas. Su acto no fue una compra de la salvación, fue la manifestación externa de una transformación interna. El poder de la presencia de Cristo en su casa no solo lo había perdonado, lo había regenerado en un hombre justo. Jesús, al escuchar esta declaración pública y voluntaria, selló el milagro con su propia afirmación profética: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham». Esta frase no solo confirmó la salvación de Zaqueo, sino que también desafió a la multitud. La gente había negado la identidad judía de Zaqueo debido a su traición. Jesús la afirmó, declarando que la fe y el arrepentimiento tienen más peso que la sangre o la ocupación. Este es un hecho desconocido, pero de inmensa profundidad. El encuentro de Jesús con Zaqueo en Jericó fue el último acto milagroso antes de su entrada triunfal en Jerusalén. Fue el último milagro de salvación individual antes del sacrificio final en la cruz. La historia de Zaqueo es la culminación de la misión de Jesús antes de su pasión, una conexión profética que demuestra su prioridad final, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo no era solo un caso, era el arquetipo de la humanidad perdida que solo podía ser rescatada por el amor radical de Dios. La maldición silenciosa de su aislamiento social había sido rota por la salvación. El impacto de la conversión de Zaqueo en Jericó fue sísmico. La noticia de que el jefe de los publicanos estaba dando la mitad de su riqueza y devolviendo el cuádruple de lo robado se habría extendido como pólvora. Este acto no fue solo un testimonio de fe, fue una inyección masiva de justicia social y redistribución de riqueza en la ciudad. Zaqueo no solo salvó su alma, él corrigió, hasta donde le fue posible, el dolor y la pobreza que él mismo había causado. Este hecho épico subraya el poder transformador de la presencia de Cristo. El encuentro no requirió un sermón en el templo, sino una conversación privada, personal e intencional. La búsqueda de Zaqueo, motivada por la simple necesidad de ver a Jesús, fue honrada por el Maestro con un llamado a la comunión. El Maestro no esperó a que Zaqueo se arrepintiera, él entró en su vida primero, y su presencia generó el arrepentimiento. El favor de Dios siempre precede a la respuesta humana.
La superación de las barreras sociales es el corazón de la historia. Zaqueo, a pesar de su estatura, física y social, hizo un esfuerzo extraordinario para ver al Salvador. Su baja estatura, que era la fuente de su frustración, se convirtió en el catalizador de su milagro. Si hubiera sido alto, se habría quedado cómodamente entre la multitud. Pero su limitación física lo obligó a tomar una acción radical y humillante, lo que le garantizó una vista sin obstáculos y un encuentro personal. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, sino que infieras. Tus mayores limitaciones son a menudo el vehículo que Dios usa para elevarte a su presencia. La humillación que experimentó Zaqueo al correr y subir al árbol fue el precio de su entrada al reino. Él tropezó con su propia dignidad caída para poder encontrarse con el Maestro. El juramento escondido de la humildad se cumplió en Jericó. Solo aquellos que están dispuestos a parecer tontos, indignos o desesperados ante los ojos del mundo pueden ser elevados por la mano de Dios. El hombre que estaba escondido en la rama fue revelado por la gracia. La historia de Zaqueo es también un desafío a la hipocresía religiosa. La multitud, que se consideraba justa, se escandalizó por la gracia de Jesús. Ellos estaban más preocupados por la contaminación ceremonial de Jesús que por la salvación del alma de Zaqueo. Su juicio implacable era la verdadera maldición silenciosa que separaba a Israel de su Mesías. Jesús, al afirmar que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, condenó el espíritu farisaico que prefería la exclusión a la redención. La compasión de Jesús fue un acto de desobediencia sagrada contra las convenciones humanas. El arrepentimiento que lleva a la restitución es la clave final de la conversión de Zaqueo. Su testimonio no fue solo verbal, fue económico y tangible. Él demostró que la fe sin obras de justicia es muerta. La restitución es la manifestación de que la vida transformada debe corregir activamente los errores del pasado. La historia de Zaqueo es un llamado profético a todos aquellos que profesan la fe mientras retienen ganancias injustas. La salvación es personal, pero la justicia es social. El legado de Zaqueo se extiende mucho más allá de las ramas de una higuera sicómoro en Jericó. Él se convirtió en un faro para todos los pecadores, los explotadores y los socialmente marginados, demostrando que no hay oscuridad tan profunda que la luz de Cristo no pueda penetrar. La radicalidad de su restitución se estableció como la norma para la conversión genuina, un estándar que desafía la fe superficial. Imagina la vida de Zaqueo después de ese día. Él, el hombre más rico y odiado de Jericó, se convirtió en el hombre más generoso y respetado. Su casa, antes un lugar de miedo y traición, se convirtió en un centro de testimonio y quizás en la primera iglesia de la ciudad. El favor de Dios no solo le perdonó el pasado, le dio un futuro de servicio. La humildad de Jesús, al llamarlo por su nombre, fue el motor de la transformación de Zaqueo. El Mesías no esperó un encuentro formal en el templo, él creó su propio templo bajo las ramas del árbol y, más tarde, en el comedor de un pecador. El juramento escondido de Dios es que su presencia es la única liturgia necesaria para el arrepentimiento. Zaqueo nos enseñó que la búsqueda genuina de Jesús requiere acción, incluso si esa acción nos expone a la humillación y el ridículo. Su perseverancia al subir al árbol, a pesar de su estatura y el juicio de la multitud, es un testimonio de que la pasión por ver a Cristo supera cualquier obstáculo físico o social. Su baja estatura, que era su maldición silenciosa, se convirtió en la razón de su elevación. Su historia, breve pero monumental en el Evangelio de Lucas, es una pieza clave en el rompecabezas de la misión universal de Jesús. Justo antes de ir a Jerusalén para enfrentarse a la muerte, Jesús dedicó tiempo y honor a un solo hombre, un paria, afirmando que su misión era
ante todo, la de rescatar al individuo. Hemos desvelado el misterio del publicano humillado, la radicalidad de su restitución cuádruple y el poder profético del llamado personal de Jesús. La historia de Zaqueo es la prueba innegable de que la salvación es un encuentro personal que siempre resulta en una corrección pública y económica de la vida. Ahora que has sido testigo de cómo el ladrón pequeño se convirtió en un modelo de justicia, y si sientes en tu corazón que este mensaje de esperanza y restitución es fundamental para el mundo de hoy, es tu momento de actuar. Hazme un favor, dale otro me gusta a este video y compártelo con alguien que esté luchando con un pasado de avaricia o injusticia. Deja tu comentario aquí abajo. Cuéntanos tu testimonio, esa vez que el favor de Dios te llamó por tu nombre en medio de tu multitud y te obligó a descender de tu propia higuera sicómoro de orgullo o soledad. Queremos leer tus historias y crear una comunidad de fe que se arrepiente y restituya. Suscríbete a este canal Renacer Espiritual, si no lo has hecho, porque seguiremos desvelando los aspectos más épicos, profundos y desconocidos de la Biblia, desde los árboles hasta los templos. El ladrón pequeño que se subió a un árbol y cambió su vida, la historia de Zaqueo es la evidencia de que la estatura del alma se mide por la profundidad del arrepentimiento. Que esta reflexión te acompañe. Nunca permitas que tu altura o tu historial definan tu destino, porque el Salvador no espera a que desciendas para llamarte, sino que te ve en tu mayor humillación y el único precio de su visita es tu inmediata y radical restitución. Hecho está, hecho está, hecho está. Amén, amén, amén. Renacer espiritual.